Voy a decir algo que muchos aficionados brasileños consideran una falta de respeto. El problema de Brasil nunca fue Neymar. Y tampoco fue que Neymar se lesionara, ni siquiera fue que saliera de fiesta más de lo que debía. El verdadero problema fue mucho peor. Brasil convirtió a Neymar en una promesa eterna. Cada año parecía que la mejor versión estaba por regresar. Cada torneo parecía que era el momento definitivo. Cada convocatoria venía acompañada de la misma esperanza. Hasta que un día te das cuenta de algo. No estabas viendo al Neymar que existía, estabas viendo al Neymar que recordabas. Y esa diferencia terminó cambiando la historia de toda una generación, porque cuanto más analizas la carrera de Neymar con Brasil, más difícil resulta culpar únicamente al jugador, pero también más difícil resulta defenderlo completamente. Y ahí está la parte incómoda, porque la historia de Neymar no es la historia de un fracaso, tampoco es la historia de un héroe incomprendido, es la historia de una selección, una afición y un futbolista que nunca terminaron de aceptar la realidad. Y cuando entiendes eso, la pregunta deja de ser si Neymar merecía estar en Brasil. La verdadera pregunta es otra. ¿Brasil perdió años esperando algo que jamás iba a volver? Capítulo 1. El heredero de una camiseta imposible de cargar. Cuando la gente habla de Neymar, suele hacerlo como si hubiera heredado el mismo Brasil de Ronaldo, Ronaldinho o Rivaldo. Pero ahí empieza el primer error. Neymar no recibió una potencia dominante. Recibió una selección que intentaba desesperadamente recuperar su identidad. Piénsalo un momento. Brasil 2002 tenía Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos Brasil. 2006 incluso podía permitirse tener estrellas en el banquillo. Era una generación que intimidaba antes de comenzar los partidos. Ahora comparemos eso con la realidad que encontró Neymar. Sí, había buenos jugadores, sí, había talento, pero no existía una generación comparable. Y sin embargo, se esperaba exactamente lo mismo. Aquí apareció la primera contradicción de toda esta historia. A Neymar le exigieron cargar un peso diseñado para un equipo completo, no para un solo jugador, y durante años pareció que podía hacerlo, porque aparecían los goles, los regates, las jugadas espectaculares, la sensación de que podía resolver cualquier partido. Pero hay algo importante, porque aunque Neymar no heredó la mejor Brasil, tampoco ayudó a construir una versión mejor. Y ese detalle será clave más adelante. Capítulo 2. El último representante de un Brasil que ya no existía. Hay algo que mucha gente no entiende cuando defiende a Neymar. En realidad, no están defendiendo únicamente al futbolista, están defendiendo una idea, la idea de Brasil. Durante décadas, cuando alguien pensaba en Brasil, pensaba en fantasía, improvisación, gambetas, alegría, juego bonito. Y Neymar representaba exactamente eso. Era imperfecto, era exagerado, era impredecible, pero era brasileño en la forma más tradicional posible. Mientras el fútbol mundial evolucionaba hacia sistemas más estructurados y colectivos, Neymar seguía representando la imagen romántica del fútbol brasileño. Por eso cada crítica generaba tanta discusión, porque muchos aficionados sentían que atacar a Neymar era atacar la identidad de Brasil. Y ahí comenzó otro problema. Cuando un jugador se convierte en símbolo, deja de ser evaluado como jugador. Empieza a ser evaluado como una bandera. Y las banderas no suelen analizarse con objetividad. Se defienden, se protegen, se justifican, pero mientras la gente discutía lo que Neymar representaba, la realidad seguía avanzando. Y la realidad no suele tener paciencia con la nostalgia. Capítulo 3. Cuando el talento dejó de ser suficiente. Ahora viene la parte que incomoda tanto a sus críticos como a sus defensores. Porque sí, Neymar cargó con demasiada responsabilidad, pero también tomó demasiadas decisiones equivocadas. Y decirlo no es una falta de respeto, es reconocer lo evidente. Durante años Neymar tuvo algo que muy pocos futbolistas poseen, talento suficiente para solucionar errores que otros no podían permitirse. Pero el problema es que el talento tiene fecha de caducidad cuando deja de estar acompañado por disciplina. Las lesiones empezaron a acumularse, los periodos de inactividad crecieron,
Las polémicas aparecieron constantemente y comenzó a construirse una percepción peligrosa, la sensación de que Neymar cuidaba menos su carrera de lo que su carrera merecía. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas versiones de Neymar nunca llegamos a conocer? Porque una cosa es perder nivel por edad, otra muy distinta es perderlo por decisiones. Y cuanto más avanzaba su carrera, más difícil resultaba ignorar esa diferencia. Lo curioso es que incluso cuando las señales ya estaban ahí, Brasil seguía esperando, seguía creyendo, seguía apostando. Y eso nos lleva al verdadero problema. Capítulo 4. El momento en que Brasil empezó a vivir del recuerdo. Hay una frase que resume perfectamente esta etapa. Brasil dejó de depender de Neymar, pero nunca dejó de actuar como si dependiera de Neymar. Y eso cambia completamente la conversación, porque aquí el foco ya no está sobre el jugador, está sobre todo lo que ocurría alrededor. Cada convocatoria provocaba la misma reacción. Ahora sí vuelve el verdadero Neymar. Cada regreso venía acompañado de la misma esperanza. Ahora sí veremos su mejor versión. Cada torneo repetía exactamente el mismo discurso. Y mientras tanto, los años seguían pasando. Las lesiones seguían apareciendo. El fútbol seguía evolucionando. Y Brasil seguía mirando hacia atrás. Lo más duro de aceptar no es que Neymar ya no fuera el mismo. Lo más duro es que todo el mundo lo sabía. Simplemente nadie quería decirlo. Porque aceptar eso significaba aceptar algo todavía peor. La era de Neymar estaba terminando. Y Brasil no tenía una respuesta clara para lo que venía después. Por eso la nostalgia se volvió tan poderosa, porque era más fácil mirar al pasado que enfrentarse al futuro. Capítulo 5. El problema de la nostalgia. Volvamos al principio. Decíamos que Brasil convirtió a Neymar en una promesa eterna. Y después de todo lo que vimos, esa frase tiene mucho más sentido. Porque Neymar nunca fue el villano que algunos describen, pero tampoco fue el salvador que otros imaginaron. La realidad está en medio. Fue un futbolista extraordinario, probablemente el jugador brasileño más talentoso de su generación, el último gran representante del juego bonito. Pero también fue un futbolista que no siempre tomó las mejores decisiones, que convivió demasiado tiempo con las lesiones, y que muchas veces pareció confiar más en su talento natural que en el sacrificio que exige mantenerse en la élite. Pero incluso eso no explica toda la historia, porque el problema más grande vino después, cuando Brasil dejó de evaluar a Neymar por lo que era, y empezó a valorarlo por lo que alguna vez había sido, y ahí nació una ilusión imposible, la ilusión de recuperar una versión del pasado que ya no existía. Por eso quizá el error nunca fue convocar a Neymar, quizá el error fue algo mucho más humano, negarse a aceptar que el tiempo también alcanza a las leyendas, porque mientras Brasil esperaba el regreso de un Neymar que recordaba, el fútbol siguió avanzando, y cuando finalmente quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde.